pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque bien, buenas noches. El tema comunicacional, un asunto de suma importancia que va a estar a lo largo de todo el debate que llevamos aquí en Venezuela experimentando desde el inicio de la revolución y en lo que está por venir seguramente, acentuándose en este momento en el que iniciamos una nueva campaña electoral, y ello en virtud de la fuerza, del peso cada vez más determinante que tienen los medios de comunicación sobre la sociedad, a partir precisamente de los grandes avances tecnológicos que lo están determinando y de la extensión o expansión y alcance hasta los últimos rincones de la geografía en todas partes del mundo, lo cual hace que el discurso mediático sea un actor central, fundamental en todo esto. Digo que es determinante porque es probablemente el aspecto que más condiciona hoy por hoy las conductas de las sociedades a lo largo y ancho del planeta, no solo en el ambiente del debate político en nuestro país, y que tiene su origen en los avances de la ciencia de la investigación del comportamiento del espectador o teleespectador, como se le conoce en el argot de los medios de comunicación, a los ciudadanos, y que hace que cada día haya más control sobre el individuo en sociedad por parte de las grandes corporaciones mediáticas a lo largo y ancho del planeta. Por supuesto, el escenario venezolano no es no solo una excepción, sino algo de mediana o regular importancia para esas corporaciones, habida cuenta del proyecto revolucionario que está avanzando en nuestro país y del enfrentamiento al modelo de exclusión, de generación de hambre y miseria que representa el modelo capitalista frente al modelo humanista de justicia y de igualdad social que nos ha traído el comandante Chávez al principio mismo de este nuevo siglo. Ese tema ha sido señalado como uno de suma importancia por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Él ha visto con claridad este fenómeno, sabe cuáles son sus formas de comportarse en la sociedad, sabe los riesgos y peligros que comprende la utilización de esa poderosísima herramienta frente a una sociedad que no tiene posibilidades de incidir sobre los medios, sino como espectador en términos generales. Y él ha dejado claro cuál es la disposición del gobierno bolivariano para tratar de corregir las desviaciones que desde ahí, desde ese ámbito del sector privado, los grandes medios de comunicación privados del país y del mundo que alcanzan a nuestros hogares, deben irse dando para precisamente favorecer la posibilidad de que las venezolanas y venezolanos tengan acceso a información veraz y oportuna como lo consagra nuestra Constitución. El presidente Maduro lo ha dicho en varias ocasiones. Escuchemos una de ellas. Seguimos el camino de Chávez. Y no lo podemos permitir quienes tenemos responsabilidades en el Estado venezolano, porque tenemos que proteger al pueblo de Venezuela. Ya basta ya, dije yo. Y ya basta ya, tenemos que decir todo. Aquí está, miren el titular grosero y cochino que sacó el diario 2001 hoy. La gasolina la echan con gotero. Ya se han metido con toda la economía. Ahora vienen a sabotear entonces, como hicieron en el 2002, como no pueden parar PDVSA, vienen a sabotear el sistema de distribución
de gasolina y de hidrocarburos del país. Así lo denuncio. Denuncio al bloque de armas por este titular. Y si en la aplicación de la ley se tiene que ir al castigo más severo, signifique lo que signifique este castigo, que se vaya. Pero no se puede permitir, hay que defender la sociedad de estos bandidos. Parte fundamental de esa defensa a la que hace alusión el presidente Maduro en función de la sociedad, de los derechos del pueblo a tener una información veraz y oportuna, pasa por el rescate de la verdadera realidad de los hechos en nuestro país. A la gente se la quiere llevar, como lo ha dicho recientemente el alcalde Jorge Rodríguez, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y destacado, prominente médico, psiquiatra, que sabe y conoce qué es lo que hay detrás de las manipulaciones mediáticas, con muchísima propiedad, lo conoce él. Ha dicho: los sectores que adversan al gobierno intentarán enfermar psicológicamente a los venezolanos para hacerse del poder, denunció Jorge Rodríguez en una conversación con el periodista y también candidato hoy en día, Ernesto Villegas, hace apenas unos días acá en Venezolana de Televisión. Agregó que todas las estrategias que aplicó la derecha contra el presidente Hugo Chávez al comienzo de la Revolución Bolivariana las están aplicando con el presidente Nicolás Maduro casi al calco. El país recuerda cómo en los primeros meses del mismo año 1999 y del año 2000, la acusación contra el presidente Chávez era de insanía mental y se le interpuso una demanda por parte de los voceros de la derecha ante el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de inhabilitarlo por esa razón. De ahí en adelante, todas las herramientas que pudieron utilizar, hasta el sabotaje y el golpe de Estado, fueron experimentadas por esta gente de manera irracional, incluso disparatada, para tratar de desestabilizar no solo al país, sino al mismísimo presidente de la República y con ello generar el estado de caos y de ingobernabilidad que han perseguido crear y generar siempre. Esa situación la estamos viendo permanentemente, pero no son asuntos puntuales. Hay un plan que está perfectamente develado, por mucha que sea la burla de los sectores de la oposición respecto de estas acusaciones, estas denuncias, estos señalamientos que se vienen haciendo de manera más que irrefutable por parte de los distintos voceros de la Revolución Bolivariana, y que nosotros aquí vamos a tratar de ampliar y de profundizar para darle mucho más sustento a esta denuncia que venimos haciendo en contra de este plan desestabilizador que tiene a los medios de comunicación como centro, como eje fundamental para tratar de generar situaciones de ingobernabilidad en el país, como decimos. El primer aspecto es la invisibilización de las obras, de la gestión del gobierno revolucionario. Eso es un aspecto fundamental de ese perverso proyecto, porque le roba a la ciudadanía la respuesta que está dando el gobierno de manera contundente, decidida, para aumentar la eficiencia que el pueblo ha pedido y que reclama en su aspiración de que se disminuyan los índices de corrupción, de ineficiencia, como decimos, y por supuesto que avance la revolución bolivariana. Esa respuesta es ocultada sistemáticamente, y los grandes avances que está teniendo la revolución, el pueblo o no los conoce o los disocia de la realidad que está experimentando con ese bombardeo mediático permanente que lo lleva a percibir una realidad virtual en la cual no se estaría haciendo nada para resolver los problemas en nuestro país por parte del gobierno. Veamos, por ejemplo, algunos de esos hechos. Las noticias que están hoy en día demostrando que hay acciones contundentes contra los distintos delitos que se cometen, generalmente desde el ámbito privado, desde el ámbito de la derecha en nuestro país, contra el pueblo venezolano. Veamos esto.
Seguimos el camino de Chávez. ¿Qué hemos conseguido ahí en esa oficina paralela? Primero, las actas constitutivas de las 14 cooperativas y las 2 empresas privadas, ¿no? Todas registradas en el estado Yaracuy. Las chequeras ya firmadas, como ustedes las pueden ver ahí, las chequeras se las entregaban toditas firmadas en blanco. Obviamente quienes firman son los cooperativistas, porque son los que tienen su firma registrada para poder hacer retiros de las cuentas respectivas. Todas esas chequeras que ustedes vieron, más los instrumentos financieros que son los talones de facturas de cada cooperativa, fueron incautadas en esa oficina. Entonces esos cooperativistas recibían 2.500 bolívares y entregaban todo lo respectivo ya firmado, de manera que ellos con eso podían ir haciendo los retiros necesarios y pagando servicios personales, tanto del alcalde como del hijo, como de su entorno. Y también fueron incautados todos los sellos húmedos de todas esas cooperativas y esas empresas en la misma oficina. Se ha procedido a hacer las 2 primeras aprehensiones y posteriormente la aprehensión del alcalde Edgardo Parra por los presuntos delitos de concierto de contratista con funcionario público, peculado doloso, impropio, corrupción propia y asociación para delinquir. Esa detención se produjo respetando siempre el debido proceso, respetando los derechos humanos. Bueno, ahí vemos un aspecto de una de las grandes demandas, de las más sentidas por la población hoy en día en Venezuela, producto de las grandes campañas, de las matrices mediáticas que han generado ese malestar entre nuestra población, porque el gobierno revolucionario no ha dejado de trabajar, de reimpulsar en este nuevo periodo todo lo que ya ha venido alcanzando la revolución durante la primera fase, la fase del gobierno del comandante Chávez. Pero otro de los temas importantísimos, muy sentidos también por la población, es el que tiene que ver con la manipulación de los alimentos para generar angustia entre la población. Veamos lo que se está haciendo desde el gobierno revolucionario en apenas esta muestra pequeña, breve, de las acciones de los gobernadores a lo largo y ancho del país. Seguimos el camino de Chávez. En las últimas 96 horas, señor presidente, hemos incautado 450 toneladas de alimentos, 34 de alimentos para animales, alimentos balanceados para animales, 57.000 litros de combustible diésel y gasolina, 456 vehículos recuperados, donde hay una acción contundente por parte del Comando Real número 1, por parte del 6CPC, Policía Regional y Policía Nacional Bolivariana. Hemos incautado 722 kilos de droga, 301 de cocaína, 390 de marihuana y 31 de super marihuana. También hemos incautado 6 gandolas con una cantidad de 183 toneladas de cemento, 720 pacas por gandolas. Bueno, ahí está apenas una muestra, como decimos, de todo lo que en esta última semana se ha hecho desde el ámbito del gobierno bolivariano por tratar de frenar ese atroz delito que está adelantando un sector importante de la empresa privada junto con los sectores confabulados de la derecha para tratar de generar angustia en la población, como decimos. Eso está perfectamente articulado como un plan y el gobierno bolivariano está respondiendo. En todos los estados vemos a diario cómo se están produciendo estos decomisos de mercancías que necesita el pueblo y que son generalmente acaparadas, escondidas por estas bandas, por estas mafias de muchísimo poder económico en el país. Están lucrando con el hambre, con el dolor del pueblo, pero no es en este momento solamente donde se ha producido esa situación. Tenemos muchísimo tiempo que estamos viendo cómo el sector
capitalista de la economía, el sector privado, los sectores que defienden los intereses de la oligarquía, de la burguesía nacional y transnacional, están montados en un plan de frenar a como dé lugar los avances de la revolución bolivariana. Ese plan se ve, por ejemplo, en lo que dice uno de los recientes editoriales del diario El Nacional, referido al tema de los medios. La sumisión de los poderes legislativo, judicial, electoral y ciudadano a los caprichos y humores, dicen ellos, del Ejecutivo, impensable en una auténtica democracia, mas no así en los regímenes de vocación absolutista, y el que nos gobierna desde hace 3 lustros, de hecho lo es, le permite a quien ejerce la presidencia de la República actuar como juez y parte cada vez que se le antoje. Considera el sucesor del comandante eterno, y lo colocan en términos despectivos, insolentes, contra la figura del comandante Chávez, y por supuesto irrespetando la majestad del presidente de la República, Nicolás Maduro, que estos no son hechos noticiosos sino propaganda de guerra divulgada por medios no comprometidos con la verdad oficial, los cuales en consecuencia deben ser sancionados. El exabrupto revela, dicen ellos con claridad, que pese a la desmesurada cantidad de medios a disposición del Estado en virtud de su pretendida hegemonía comunicacional, ni Maduro ni sus voceros puedan seguir ocultando sus carencias, errores, insuficiencias y omisiones que son creadas desde el ámbito precisamente de la derecha y del sector privado que está complotado con ellos para generar esa situación de intranquilidad. La imputación de delitos inexistentes, siguen diciendo, y las acusaciones subjetivas que han alimentado la perversa doctrina judicial bolivariana se ciernen amenazantes sobre las escasas ventanas informativas abiertas al público, con la firme determinación de cerrarlas definitivamente. Un cuento que oímos desde el primer día de la revolución bolivariana. Un medio transnacional de mucho peso en nuestro país se asume en juez, dictamina qué es lo que deben hacer los gobiernos a través de un comercial que tienen al aire desde hace más de 1 año y medio, cerca de 2 años, y la gente no ha percibido la perversión verdadera de un medio de comunicación que hay detrás de ese mensaje. Se aduce que están luchando contra un fenómeno que sería un peligro en Latinoamérica, pero que en realidad es probablemente el más irrelevante, entre muchos otros que sí son verdaderos problemas, como es el hambre, la miseria, la exclusión, la prostitución infantil inclusive, que pudiera haber, y el embarazo precoz, como grandes problemas sentidos por nuestras sociedades en Latinoamérica. Esta gente está hablando de un nuevo modelo de esclavitud, un extraño fenómeno sociológico asumido así por la cadena CNN, y utilizando ese argumento de que hay que luchar contra la nueva esclavitud o la esclavitud de estos nuevos tiempos, ellos entonces se anuncian como los que van a obligar a los gobiernos a cumplir con su trabajo. Fíjense ustedes en este comercial que tienen ellos al aire y me dicen si tengo o no la razón. Un negocio multimillonario que deja millones de víctimas en todo el mundo. Millones de hombres, mujeres y niños Son comprados y vendidos. Ya basta. Es hora de ponerle fin a la esclavitud de hoy en día. Hemos lanzado el proyecto Libertad de CNN. todo el año con los inigualables recursos de CNN. Vamos más allá de las fronteras. Para combatir la esclavitud de frente. Para desbaratar la red criminal que lucra con la vida humana. Para darle una voz a las víctimas. Llevar a los captores ante la justicia. Y hacer que los gobiernos cumplan con su palabra. Las víctimas no pueden escapar. Nosotros no las abandonaremos. Es hora de terminar con la esclavitud de nuestros tiempos. Y CNN se suma a la lucha para traer esperanza y libertad. El proyecto Libertad de CNN. Fíjense ustedes, el proyecto Libertad y la esclavitud de este nuevo tiempo. ¿Qué han hecho ellos por la libertad? Que usted recuerde en todo este periodo en que ellos tienen ese comercial al aire. Entrevistar cada 15 días a María Corina Machado,
a Capriles Radonsky, a Julio Borges, a toda la vocería de la derecha venezolana para tratar de acabar con la esclavitud que significa, según ellos, el socialismo revolucionario bolivariano. Hacemos la pausa que nos corresponde en este momento y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya volvemos. De Bolívar, vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida. Los venezolanos. El nuevo modelo de seguridad forma a los funcionarios y funcionarias para respetar la vida como valor supremo. El Programa Nacional de Formación Penitenciaria brinda conocimientos jurídicos, operativos y tecnológicos para ejecutar labores de seguridad, custodia, atención y administración penitenciaria. Así, fortalecemos el nuevo régimen penitenciario. Garantizamos el derecho a la seguridad. UNES, formar para transformar. ...16 de octubre, Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. El derecho que tienen los pueblos del mundo a contar con un sistema de alimentación sustentable y asequible para la población. Hoy, Venezuela celebra con hechos el seguir elevando la calidad de vida del venezolano y hacer de esta una patria en la que todos, por igual, tengamos derecho a una vida plena y saludable. Vamos con la espada de Bolívar, vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz. Sí, el tema de los medios de comunicación. Ese tema que para mucha gente resulta complejo, espinoso, difícil, pero que en Revolución definitivamente tenemos que hablarlo, desglosarlo, sobre todo por la forma en que está siendo utilizado en contra de nuestro proyecto de patria. El comandante Chávez lo tuvo permanentemente claro, ese tema desde un principio del proceso revolucionario. Él lo dijo persistentemente a través del tiempo, que era un tema que había que atender, que teníamos que estudiar, que teníamos que ir más allá de la denuncia o del señalamiento particular de un periodista, de un medio de comunicación o de un dueño de comunicación en específico, para tratar el problema de fondo, desde sus raíces, desde sus orígenes, más allá de lo tecnológico inclusive, para comprender a cabalidad la dimensión de ese percance que hay hoy en nuestras sociedades, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo, para avanzar en la conquista de la justicia y la igualdad social. Veamos cómo lo planteaba en una de esas oportunidades el comandante Chávez. Seguimos el camino de Chávez. Ahora, ¿por qué yo convoco cadena nacional con cierta frecuencia? Porque los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no transmiten esto, no informan de los avances del país. Ellos se encargan, es la mayoría, de informar las cosas malas y muchas veces inventar cosas que no son. Entonces me veo obligado, como jefe de Estado, a transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Para proyectar lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras, el impulso del país. Ahora, ¿qué dice la oposición? ¿Qué dice la derecha? ¿Qué dicen los medios de la derecha? Que la economía está quebrada. Estaba quebrada cuando aquí llegamos. El Producto Interno Bruto venezolano, que es todo lo que se produce en un año, aquí no llegaba sino a 90.000 millones de dólares. Este año va a pasar segurito los 400.000 millones de dólares. Saquen la cuenta, de 90.000
a 400.000. ¿Multiplicado por cuánto? 9 por 4, 36. 9 por 5, casi por 5. En 10 años prácticamente. Es decir, si tú multiplicas por 5, eso es 500%. Y eso es reconocido en el mundo. La disminución de la pobreza, la disminución de la desnutrición, el incremento, la disminución del desempleo, que era de los más altos de este continente hace una década atrás, ahora es uno de los más bajos del continente. El desempleo está por cerca de 7, 8, por ahí anda. Todavía hay que bajarlo más. Pero en Europa, vayan a ver, están más de 20%. Están echando a la gente a la calle, le están quitando, vacaciones. Acaba de anunciar gobiernos europeos, no digo cuál, porque no quiero que se sientan aludidos directamente por mí, que soy jefe de un Estado. No. Todo mi respeto a todos los jefes de Estado. Pero han anunciado en Europa hace poco, en algunos países, que no habrá pago de fin de año. Aguinaldos, olvídense, ya les dijeron a los trabajadores. Y hay protestas, miles en la calle, pero no lee nada. Policía para la calle, represión, ese es el capitalismo. Bueno, fíjense ustedes, un examen sucinto de cuál es el fenómeno real de los medios de comunicación hoy por hoy en el mundo y cómo en la revolución bolivariana se comporta específicamente. El presidente lo acaba de decir, los medios esconden lo que hace la revolución porque son privados. Es ahí donde está el germen del problema. Gramsci, Antonio Gramsci, ese gran filósofo, pensador, revolucionario italiano, hace casi un siglo lo explicaba, en momentos en que estaban naciendo los medios de comunicación radioeléctricos, donde era fundamentalmente el medio impreso el que se había desarrollado. Él alertaba sobre lo que sería, según su visión, la forma como los sectores dominantes ejercían su dominio sobre los sectores proletarios en el ámbito del modo de producción capitalista. Él alertaba desde aquel momento que ese dominio se da más allá del uso de la fuerza armada a través de 3 instrumentos poderosísimos: la educación, en primer término, la religión y los medios de comunicación con los cuales, él decía, se educa, entre comillas, a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Eso lo planteaba, como digo, Gramsci hace casi un siglo. Y es ahí donde está la naturaleza real del problema que estamos enfrentando nosotros con los medios de comunicación que se quieren erigir, contrario a lo que dice el Nacional permanentemente, en jueces ductores de la opinión pública y quienes controlan el rumbo de las naciones a su antojo. La forma como opera este perverso mecanismo es fácil de explicar a través de esta lámina. Por supuesto, resumiéndolo de una manera quizá muy sencilla, podemos ver aquí cómo se comportan los medios de comunicación en el ámbito de ese equilibrio de poderes fácticos que pesan sobre la sociedad. En esta lámina vemos cómo los medios obedecen a las directrices, a los lineamientos de los grandes consorcios, pero no en modo alguno a la sociedad. No se deben a ellos, no son electos por el pueblo. Por eso pueden perfectamente mantener líneas editoriales en función de sus intereses, de los intereses de las grandes corporaciones. No tienen ninguna obligación con la sociedad porque no son electos. De la misma forma sucede con la Iglesia. En la Iglesia no hay manera de cuestionar en lo absoluto el discurso que se está dando a través de los sermones en las distintas formas en que se expresa el discurso de la Iglesia en la sociedad hoy por hoy. El Estado, que sí obedece a una relación directa con la sociedad en las sociedades democráticas, que sí surge del voto popular,
sí tiene una dependencia de esa instancia, lo que hace que aquí deba entonces concentrarse el esfuerzo de quienes están al frente del liderazgo nacional para tratar de resolver estos desequilibrios que estamos señalando. La forma en que debe avanzar la solución de este problema es en la democratización de los medios, que no consiste en entregar solamente la herramienta, como lo ha hecho la Revolución Bolivariana, en manos del pueblo, sino que más allá de eso, comprende la administración general de normativas, reglamentos, leyes que conduzcan a el desempeño equitativo, justo, igualitario de esa avanzada tecnología que ha estado secuestrada desde sus orígenes en manos del gran capital y, por supuesto, distorsionando la realidad, distorsionando los hechos, distorsionando la vida de los pueblos para tratar de vender una realidad inexistente. A través de esos medios, por ejemplo, se ha instaurado en la sociedad un concepto de democracia completamente absurdo, según el cual si los medios no están en manos privadas, en manos de los grandes capitales, entonces no habría democracia. Si la libertad de expresión no es ejercida por encima de las leyes del Estado, entonces no hay democracia, tal como lo expresa entre líneas el editorial que leímos hace minutos del Diario El Nacional. Es un problema de concepción de modelos económicos, de sociedad, de modelos ideológicos, de modelos políticos, lo que está planteado. No es el señalamiento contra uno o contra otro editor o director de medios de comunicación. El problema es mucho más de fondo y tiene que ver con los lineamientos que ha trazado a lo largo del tiempo el sector privado a través del desarrollo de investigaciones costosísimas, a través de las distintas herramientas comunicacionales y de los organismos en los que se han apoyado. Uno de esos gestores iniciales de ese proceso de adecuación del medio de comunicación a los intereses de los sectores dominantes, los sectores hegemónicos en la sociedad contemporánea, es precisamente este señor, Edward Bernays. Es una mezcla de Hitler con Orlando Urdaneta, ¿verdad? Pero es quien adecuó los avances de las investigaciones que hasta entonces su tío Sigmund Freud había llevado adelante en Europa para conocer a fondo cuáles eran los fenómenos que afectaban al ser humano desde el punto de vista del medio de comunicación. Era la búsqueda de crear percepciones de forma en principio individual y después en forma masiva. Este sujeto adecuó todo ese conocimiento, todas esas investigaciones a la necesidad mercadotécnica de la sociedad norteamericana y estableció una filosofía, la filosofía que plasma en su texto Propaganda, del cual les traigo apenas un párrafo. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas en gran medida por los hombres de los que nunca hemos oído hablar. Este es un resultado lógico de la forma en que está organizada nuestra sociedad democrática. Un gran número de seres humanos deben cooperar de esta forma si quieren vivir juntos como una sociedad y que funcione sin problemas. Es la filosofía de la comunicación en el modelo hegemónico capitalista. Es lo que estamos enfrentando en la Revolución Bolivariana. Hacemos el corte que nos corresponde y enseguida volvemos con el cierre, con las ideas del día de hoy. Fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante ordene de todos los venezolanos.
El presidente Nicolás Maduro vino acá a Macarao en julio y el pueblo lo abordó, le dijo la problemática que teníamos y en una de ellas estuvo la realización del Simoncito. Este Simoncito de verdad que es el mejor ejemplo de lo que es la comunidad organizada y el gobierno de calle. Así que los invito a organizarse. Organícense con los consejos comunales, con las comunas, porque ahorita estamos comuna o nada. El presidente lo dijo, comuna o nada. Gobierno de calle por el camino de Chávez. Yo te aseguro que hay lugares en el centro de Caracas donde ya no podemos pasar de largo. Como este, un espacio para la historia, para la vida, el encuentro, para la paz. Un lugar que te recibe y despierta tu sentido de pertenencia a una ciudad en revolución que te brinda lo mejor de sí. Donde las huellas del pasado glorioso emergen en el presente para construir con la gente la ciudad que queremos. De este sitio son demasiadas cosas las que te puedo contar. Mejor nos vemos en el centro. Gobierno bolivariano aprueba recursos para fortalecer el sector salud. Más de 28 millones de bolívares para culminar el Hospital General de Higuerote en el estado Miranda. 7.3 millardos para cancelar el compromiso de la Convención Colectiva del Sector Salud, a fin de dignificar a todos los médicos y médicas y así garantizar una mejor calidad de vida. Reafirmando la felicidad del pueblo. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar, vamos comandante a la pelea. Bueno, continúa en la Asamblea el proceso para la aprobación de la ley habilitante que ha solicitado el presidente Maduro esta misma semana ante ese cuerpo legislativo, y eso nos llena de pero muy auspiciosas perspectivas, porque en correspondencia con lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Maduro para frenar la corrupción, todas esas actuaciones que hemos visto de los cuerpos de inteligencia, las detenciones que se han practicado, hablan de lo necesaria que es esta ley habilitante. Y nosotros desde acá saludamos esa excelente entrevista que le hizo nuestra buena amiga Vanessa Davis el día de ayer al doctor Germán Escarrá, donde él hizo una visual panorámica de cuáles pueden ser las áreas de trabajo de esa ley habilitante que facultaría al presidente para llevar adelante un trabajo de adecuación a la normativa legal para combatir ese flagelo en nuestro país. Y, como digo, nos llenaría de esperanza porque se ve que son muchas las posibilidades que hay para llevar adelante ese trabajo. Después vamos a hablar en detalle de todo eso que señaló el doctor Escarrá ahí como constitucionalista del más alto nivel con el que cuenta nuestro país. El tema de los medios tiene un aspecto muy importante en este momento, además de lo que hemos tocado hasta ahorita, que queremos señalar acá. Y es el hecho de la manipulación que se hace a través de los medios hoy en día para crear una falsa sensación en la sociedad de bienestar en el mundo del capitalismo y de malestar en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las sociedades socialistas que luchan por la justicia y la igualdad social. Eso que nosotros
hemos venido hablando y que seguiremos hablando seguramente en las sucesivas entregas de Sin Tapujos, es un tema de suma importancia, porque muchas veces no se percibe. La mayoría de las veces la gente está atrapada en el fenómeno de la inmediatez de la noticia, que muy bien manejan esos sectores hegemónicos del gran capital para crear esa realidad virtual a la que hacemos referencia entre la población. Hoy, por ejemplo, se nos quiere vender que todo cuanto sucede en el ámbito económico es una realidad de este momento que no habría sucedido antes. Y si nosotros miramos, por ejemplo, estas láminas, donde hemos traído aquí algunos recortes de lo que sucedía en esa Venezuela que nos llevó al estallido social aquel 27 de febrero del 89, vamos a encontrar que ciertamente el cinismo es extremo cuando hacemos la contrastación de lo que eran las noticias permanentes en aquellos medios y lo que está sucediendo como titulares el día de hoy. Esos mismos titulares, los mismos titulares eran los que utilizaban en aquel momento para tratar de imponerse incluso por encima de los gobiernos de derecha con los cuales eran afectos, eran ellos solidarios. Había procesos verdaderamente de violaciones de todo tipo, exterminio de la disidencia en forma sistemática. Era la naturaleza medular del pacto de Punto Fijo lo que determinaba que eso fuera así, que se pudiera dar con tal cinismo la actuación de un Estado de manera tan brutal, tan salvaje, tan represora contra la sociedad, y que el hecho delictivo se convirtiera en parte del paisaje para precisamente desmovilizar a la sociedad, que debía resignarse a que ese era un hecho natural de la vida. El asesinato, los asaltos, eran a la orden del día en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada de la gente. Había un verdadero desbordamiento, un verdadero descontrol en todos los ámbitos, ya no solo económico, sino, como digo, de la vida de la gente. Y eso, que permanentemente fue así, fue registrado por esa misma prensa, que hoy en día quiere venderle a nuestro país que el malestar que siente la gente frente a los hechos que están siendo inducidos de manera orquestada por el sector privado y los sectores de la derecha política de nuestro país, serían sucesos que solamente se dan en esta oportunidad en nuestro país para tratar de colocarlos como resultado de algún nivel de ineficiencia por parte del gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano ha avanzado incluso por encima en muchas áreas de lo que hasta ahora había avanzado la revolución bolivariana, porque el esfuerzo titánico del comandante Chávez, tal como él lo expresó en varias oportunidades, estuvo en atender los procesos iniciales que servirían de base para alcanzar otros niveles, otras fases, otras etapas de la revolución, para que ella fuera cimentándose de manera sólida, robusta en el tiempo, sin fragilidades que pudieran hacerla derruir en lo sucesivo. Ese fue el proyecto, esa fue la construcción, a partir de un modelo de Estado burgués, de una concepción neoliberal de la economía que estaba destruyendo a nuestro país a pasos agigantados. El comandante decidió que por la vía pacífica debíamos labrar esta forma en que concebíamos la sociedad para beneficio de todas y de todos. Lo que hay detrás de los medios entonces es un tema ideológico, no es un asunto puntual de un titular, de un dueño de medio o de un periodista en particular. Es el rol del medio hoy en la sociedad, como lo hemos dicho, el que hay que revisar, porque hay detrás de ello un problema de naturaleza hegemónica desde el punto de vista de la filosofía que signa a esos sectores dominantes en la sociedad.
Vamos a cerrar con un video en el que se ve de manera cruda, en una película de las miles que cada año difunde en el mundo entero la industria de transculturización más poderosa de la historia de la humanidad, que es Hollywood, donde se ve en apenas una secuencia de 2 minutos cómo de manera cruda se trabaja el discurso ideológico en cualquier tema que surja en las películas norteamericanas. Aquí vamos a ver, en una película muy conocida, Air Force One, cómo aún después de la Guerra Fría, habiéndose acabado la guerra contra el comunismo, contra el bloque soviético que tuvo en vilo a la humanidad en la confrontación del imperio norteamericano contra el bloque soviético, y vamos a ver cómo todavía hoy pervive en el discurso mediático de Hollywood el fenómeno del ruso perverso, maloliente, sudoroso, con un cigarrillo en la boca, que frente a una niña que significa la esperanza, la hija del presidente de los Estados Unidos, le expresa unas reflexiones absurdas, como digo, en las cuales le plantea que es asesino por un ideal, porque tiene un ideal. Veamos de qué se trata esta secuencia breve que les quiero presentar ahora. What is it that you want? What do I want? When Mother Russia becomes one great nation again. When the capitalists are dragged from the Kremlin and shot in the street. When our enemies run and hide in fear at the mention of our name, and America begs our forgiveness. On that great day of deliverance, you will know what I want. You, both, come here. It's the first time you ever seen a man killed, huh? Leave her alone. You think I'm a monster? That I would kill this man? Somebody's son. Somebody's father. I am somebody's son, too. I have 3 small children. Does that surprise you? Why did you kill him? Because I believe. When I shoot this man, I know in that instant how deep was my belief. That I would turn my back on God himself. For Mother Russia. Cuando asesiné a ese hombre, sabía que lo hacía porque tengo un ideal. Ese parlamento absurdo lo que persigue es sembrar entre la audiencia cautiva en todas las salas de cine del mundo entero que tener un ideal es ser un criminal. De esta forma llegamos al final de esta emisión de Sin Tapujos a través de Venezolana de Televisión. Chao. Comandante ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz.